Bienvenidos y bienvenidas a Todos Nos Pasa, el podcast de The Mind Community. A todos nos pasa que estamos un poco perdidos. A todos nos pasa. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast A Todos Nos Pasa. Te habla Jessica Mulatillo y hoy voy a estar compartiendo con una invitada muy querida y que ha sido también mentora en este proceso de aprendizaje y de autoconocimiento, quien es Clau Romero. Bienvenida, Clau. Hola, ¿cómo están? Qué hermoso poder compartir con tu comunidad, Jessica, gracias. Eh, bueno, estoy acá para contarles un poco acerca también de mi camino y de algunas cositas que tal vez para muchos no conozcan como el diseño humano y creo que ese va a ser el enfoque de esta sesión. Sí, correcto. Justamente vamos a hablar sobre diseño humano y qué es diseño humano. Yo la verdad que también hace un poco más de un año recién lo conocí a través de esta búsqueda de autoconocimiento. Y ahí es donde llegué también con Clau y sobre una formación que lo llevé este año en el 2022. Entonces, la verdad que cero creyente, ¿no? Yo como psicóloga cero creyente. Total, que eso lo vamos a hablar en un ratito. Pero antes de empezar de hablar sobre diseño humano y entender qué significa, por favor, Clau, coméntanos un poquito más de ti. Claro que sí. Bueno, les cuento que básicamente en el 2019 empezó esta historia, este nuevo camino, me gusta llamarle mi vida antes y después. Y en la vida antes seguí una carrera universitaria, hice el college acá en Estados Unidos, me gradué, llegué a trabajar en Wall Street por 6 7 años de mi vida y luego estuve en esa búsqueda de propósito y decidí dejarlo todo para comenzar a buscar qué era lo que me encendía y comenzar a vivir de eso. En ese camino descubrí que eran muchos temas de espiritualidad. Seguía también mucho el tema de negocios porque por algo gran parte de mi vida me había dedicado a estudiar y a hacer eso. Lo que pasó fue cómo uno estas dos cosas, cómo aprendo distintas herramientas desde el punto energético y espiritual y cómo lo integro en el mundo de negocios. Y lo que me apasiona es trabajar con mujeres y ahí es donde nace lo que hago. Soy una estratega espiritual en negocios. Me enfoco en la mayoría en mujeres, aunque de vez en cuando a veces llegan algunos hombres que se sienten atraídos a estas cosas. Poco a poco los estamos convirtiendo, me gusta llamarlo así. Pero en su mayoría son mujeres. Integro estrategia de negocios digitales y al mismo tiempo integro en su mayoría la herramienta de diseño humano, que es de la que vamos a hablar hoy día, para poder tomar el poder de comenzar a elegir estrategias que realmente se alinean a nosotras y no simplemente de seguir estrategias que a otros les están funcionando. Entonces, eso es un poquito de lo que hago. Y en verdad fue muy lindo cuando llegaste a mí, cada vez más personas que son psicólogas o abogadas o ingenieras comienzan a decir, acá hay algo para explorar, ¿no? No descartarlo completamente, pero integrarlo en la manera en que yo ya estoy construyendo mi vida, construyendo mi negocio. Y justamente eso, ¿no? Yo al comienzo siempre, o sea, primero línea totalmente, o sea, soy una 4 por completo en numerología, en todo lo que quieras decir. Pero yo decía, ¿qué es esto? ¿No? O sea, no hay ciencia, no hay detrás algún tipo de ciencia que me diga, oye, ¿qué es lo que estoy haciendo acá y por qué lo estoy haciendo y qué cosas estoy haciendo? Entonces, yo me cuestioné mucho, entonces empecé a investigar porque decía, pero hay muchos testimonios de gente, sobre todo no había visto en Latinoamérica, sino había visto fuera, y dentro de mi poco inglés que ahí que manejo lo leía. Y decía, pero le funciona a mucha gente, entonces, ¿qué cosa hay detrás? Entonces, para iniciar y para entender, cuéntanos qué es diseño humano y en qué se basa y en qué ciencias o en qué líneas, si se podría decir así, se basa el diseño humano. Totalmente. Una pregunta totalmente válida y por donde siento que debemos empezar, antes que decían si van a seguir escuchando o no esto. Lo primero es que el sistema humano en sí es un sistema, ¿ok? Es un sistema que va a integrar sabiduría antigua y ciencia moderna. No es un sistema que solamente integra sabiduría antigua, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de la sabiduría antigua,
que integra astrología, cábala, los chakras hindús y el I Ching. Y de la ciencia moderna que está integrando este sistema, astronomía, genética, bioquímica, física cuántica. Y para mí es un sistema bastante complejo porque yo solía ser y suelo ser fan de la astrología. De hecho, de los chakras empecé trabajando energéticamente con chakras. Entonces, cuando yo descubrí el diseño humano en el 2017 aproximadamente, fue mi primer encuentro con la herramienta. Obviamente yo todavía seguía trabajando en un banco de 6 a 6 de la noche, una cosa así. Pero me resonó mucho a nivel de, y seguí leyendo y seguí viéndolo, y mi mente muy lógica trataba de decir, ¿esto realmente funciona? O sea, esto, y mientras más lo investigaba, entendía que, ok, esto no es jalado de los pelos, tiene bases científicas. Entonces, esa parte me enganchó, eso fue mi primer enganche. Ahora, esta herramienta, esta síntesis de todas estas ciencias, lo que hace es que tú puedas obtener un mapa de energía, cómo opera tu energía completa. Entonces, y cuando hablamos de energía, estamos hablando obviamente eh, de tu campo áurico, de exactamente este aura que tú tienes, esta manera única en la que naciste, este blueprint energético. Y lo que hace este mapa, que me parece que saca ventaja muchas veces a otras ciencias que solo se quedan aquí en el aire, es que bajamos a tierra porque es un manual de operaciones. Bajo ese manual de operaciones yo puedo saber entonces la información de mi camino de vida, de cómo estoy diseñada a tomar decisiones, de cómo estoy diseñada a interactuar en el mundo, a comunicarme, de cuáles son mis estilos de trabajo, la cantidad de trabajo que podría estar tomando. Entonces, eso fue lo que a mí me enganchó porque era por fin una ciencia en la que yo podía decir, ok, hay pasos prácticos y yo en mi vida todo es como bajo lo que está aquí arriba dando vueltas a la realidad, al 3D. Eh, Me gustaría saber qué sentiste tú cuando recién comenzaste a aplicarlo en ese primer encuentro de, ok, sí, la mayor formación está en inglés. Es por eso que en el 2017 todavía no había mucha gente que tenía mucha información en español y pues yo aprendí todo en inglés, pero ahora ya está, de cierta manera, más y más personas lo están comunicando y eso es súper lindo porque siento que es como que la cosita que está de moda en los últimos años, todavía está iniciando, pero más que esté de moda, cambia fundamentalmente y radicalmente la manera en que vives, así no seas experta, usando solamente tres cosas, que es algo de lo que vamos a hablar después. Pero cuéntame, ¿cómo fue para ti ese primer inicio? Primero me decidí empezar a experimentarlo en mí cuando entendí que tenía física cuántica, para serte sincera. Porque eso es lo que me jaló, porque justamente también en los últimos años he estado leyendo mucho sobre física cuántica, y entonces eso es lo que me jaló. Y dije, ok, entonces, ¿cómo se implementa esta herramienta con ello? Eh, y porque soy muy pensante, o sea, soy muy mente, entonces, y es parte de mi diseño que ahora entendí que sí. Y empecé a experimentarlo poquito a poquito durante este año y dentro de lo parte gratuita que podía encontrar por ahí, pues, ¿no? O sea, porque era como que ensayo y error. Y me di cuenta que, o sea, no sé si era magia, pero las cosas iban sucediendo como tenían que suceder, ¿no? Y cuando descubrí, porque eso es lo que vamos a hablar, que era manifestadora, era como que, ok, ahora me hace sentido muchas cosas, ¿no? Porque siempre trataba yo, por decir, de iniciar algún proyecto con alguien más, ¿no? Porque es lo que me enseñaron, ¿no? Siempre tienes que ir acompañada con alguien más para poder hacer algo, ¿no? Algo bonito, algo que genere mayor comunidad y todo eso. Pero no me funcionaba las cosas con alguien más. Entonces, ¿por qué? Porque yo iba como que 3, 4, 5 pasos adelante. Entonces, si nadie me detenía y nadie que era como que... Y otra cosa que también me fallaba era que, ok, yo iba 5 pasos adelante y entendí que me faltaba comunicar, que es una de las cosas que también entendí que era parte de mi diseño humano. Entonces, ahora es una práctica de tratar de comunicar siempre, aunque todavía estoy en pleno proceso, y Claro. darme cuenta de que puedo ir sola a donde yo quiero, que siempre lo he hecho y no me tengo que sentir mal por eso, porque he venido a ser, Hermoso. o sea, de esa manera diseñada y eso es lo que me parece, wow, fantástico. Pero creo que me estoy alentando mucho, pero por ahí empezamos, eso es lo que yo sentí y ahora cuando lo aterricé contigo en una de las asesorías de justamente de emprendimiento,
de cómo hacer esto. Ok, ya entendí mucho mejor, yo puedo tener miles de ideas, entonces ya estoy aprendiendo cómo que aterrizarlas también un poco más y entender que no todas mis ideas van a salir a la luz, ¿no? Entonces es parte de... Ay, qué hermoso lo que cuentas, porque eh, siempre hay, por ser una síntesis, siempre hay una que jala a la otra persona. Entonces, en tu caso fue la física cuántica, para mí fue la astrología, eh, para otras ha sido los chakras. Es más, cuando miras tu gráfico de diseño humano, entonces puedes ver de cierta manera los chakras, pero no como los ves normalmente. Y eso vamos a llegar. Y me gustaría decirle a tu comunidad que si en ese momento tienen el impulso, saquen su gráfico de diseño humano, lo pueden encontrar en mybodygraph.com y lo descargan gratuitamente. Solo necesitan su fecha de nacimiento, la hora de nacimiento y el lugar exacto donde han nacido y se genera automáticamente. Ahora, otra cosa es, una vez que sale el gráfico, probablemente lo que me pasó a mí es que yo me abrumé, dije, ¿qué es esto? Quiero saberlo todo en un día y es imposible. Por favor, no hagas ese mismo error que me pasó a mí, que no dormí no sé cuántas noches queriendo y me di cuenta al final que terminé más con más preguntas y menos respuestas en mi cabeza porque es un sistema y para aprenderlo también es muy sistemático. Sin embargo, eh, lo primero que hay que hablar es si en ese momento paraste el podcast, sacaste tu gráfico en My Body Graph, probablemente lo pongas en la descripción para que lo vean. Eh, Fíjate cuál es tu type o tu tipo. Y hay básicamente 5 tipos en diseño humano, y eso es lo que quiero empezar a hablar. El manifestador, que es acá mi querida Jessica, y es un 10% de la población, y son seres que han venido literalmente a iniciarnos a la humanidad en acción, ¿ok? Y luego están los generadores, que son el más o menos 35% de la población. Son seres energéticos y son seres que están acá para responder al mundo, están en constante respuesta y abiertos a auras muy abiertas y magnéticas a estar respondiendo ante todas las señales, sincronías, personas y cosas que vengan. Y son las personas que también han venido a trabajar de la manera convencional. Y eso va a ser muy interesante para ti porque creo que eso también describe mucho a nivel energético. No todos hemos venido a trabajar el 9 a 5. Sin embargo, estos seres energéticos pueden trabajar de 9 a 9 si quieren, obviamente, no siempre, pero tienen esa energía mientras hagan algo que les apasiona. Luego tenemos a los Manigen y los Manigen es la abreviación que le ponemos, son generadores manifestantes y es un híbrido. Y son el otro 35% de seres energéticos y son auras también súper abiertas, súper magnéticas, son los multiapasionados. Muchas chicas me llegan, es como que yo he pasado de hacer queques y postres y estudiar repostería a también soy ingeniera y también le meto astrología y también hice tal y tal cosa. Y es que necesitan haber probado y seguir probando todas estas cosas para innovar en el mundo y crear algo nuevo. Luego tenemos a los proyectores y aquí estoy yo. Somos guías innatos, tenemos una aura muy penetrante que ve de frente al centro de la otra persona, al centro G de la otra persona. Y no estamos acá para trabajar del 9 a 5 ni siquiera del 9 a 2. Estamos acá para ser muy eficientes en el uso de nuestra energía y para dirigir a otros en el mejor uso de esa energía. Entonces, es más, cuando ya creamos modelos de negocio, tenemos que tener esto muy en cuenta. Muchos proyectores llegan a los 40 en total burnout y yo diría que desde los 30 tú ya puedes ver ahorita esa tendencia de proyectores saliéndose de sus trabajos mucho más rápido que otros seres energéticos, que otros seres como generadores o manigens, porque obviamente físicamente el cuerpo ya les comienza a pasar esa factura. Y por último, pero no menos importantes, tenemos a mis queridos unicornios, me gusta llamarles, que son los reflectores. Los reflectores son el 1% de la población. Los proyectores eran el 20%, me olvidé de esa estadística. Y este 1% de reflectores son seres con todos los centros abiertos. Si tuviste en tu gráfico que todos los centros estaban en blanco, no hay nada malo contigo. Al contrario, es un ser muy poderoso, pero que necesita entender su trabajo de energía para poder entender el mundo a tu alrededor. Eres un reflejo, estás acá para estar en el centro de las comunidades y reflejar lo que necesitamos en el mundo. Entonces, ese es el mini resumen de cada uno de los tipos. Y yo creo que con eso ya es bastante información para empezar.
Sí, justamente esta información cuando yo lo leí decía, y verdad, ¿y cuántos tipos habrá? O sea, y todo eso. Y sabes, una de las cosas que yo siempre voy a poner acá la duda, porque por ahí mi comunidad va mucho el tema de ciencia, es que no es ponernos etiquetas, o sea, una de las cosas que después de experimentar un poquito, igual empecé a cuestionar porque mi mente nunca para, y era, ¿y por qué nos ponemos, o sea, supuestamente no somos etiquetas, ¿no? Nosotros a nivel de psicología y a nivel también de desarrollo, a nivel personal, hablamos de que al final tú no eres una etiqueta, no es que eres obsesiva compulsiva o que no eres maniática en algo, simplemente son etiquetas. Entonces, del diseño humano pone como entre comillas una etiqueta que obviamente no es solamente la etiqueta, o sea, no es solamente ser manifestadora, generadora, proyectora, sino que ahí hay mucho más, lo sé, o sea, y ahora que lo conozco es mucho más. Pero por ahí alguien, aparte de lo que yo pensé también una vez, me lo preguntaron, pero yo puedo hacer algo más aparte de lo que me estructura mi diseño humano. Esa sería mi pregunta. Uy, claro que sí, me encanta que hayas tocado este tema porque siento que ahorita, especialmente en las redes, es el problema muchas veces de que en las redes solo podemos ver 30 segundos de la información o un post con, no sé, 10 slides y nada más. Entonces, y no puedes entender todo la magnitud de cómo cada pequeña cosita que tú ves en tu gráfico complementa y te da al final la historia completa de quién eres. Me encanta lo de las etiquetas porque tú puedes, cuando he hablado de tipos, solamente estamos hablando de una décima parte que quiere decir el aura de la persona, el aura. No estamos hablando de cómo todos los otros detalles que hay dentro del ser en sí. Pero desde ahí, solo sabiendo tu tipo de aura, tú ya tienes probablemente si nunca estudias diseño humano, tú ya tienes un, no sé, 10-15% de ventaja alrededor de toda la cantidad de personas en el mundo que no saben cómo interactuar con su aura. Porque al tú saber cómo funciona tu aura, tú entiendes cómo estás impactando en los lugares a los que entras, cómo es esa aura recibida y tu aura informa directamente a tu estrategia. Entonces, yo diría que si tú aprendes en diseño humano solo tres cosas básicas y las comienzas a aplicar en tu día a día, tú puedes ya comenzar a crear cambios significativos en la trayectoria de tu destino, en la trayectoria de tu vida, en, como tú dices, ay, me di cuenta que las cosas se comenzaron a alinear, que salían más fácil, que no había que forzar, y eso es lo que a mí me enganchó de esta herramienta, el hecho de que yo, y es lo que le pasa a muchas personas, encuentran su diseño humano y dicen, ay, pero yo soy manifestadora porque yo todo lo inicio y es más, yo tengo el mantra de que todo se consigue y uno tiene que iniciar. Es como que el del comercial de Nike, Just Do It. Me encanta poner ese ejemplo. Y yo era así, yo era proyectora, pero vivía como manifestadora. Y esa era la historia de mi vida desde que nací. O sea, yo me acuerdo que tenía un mantra en mi cuarto pegado que es como que si no existe, lo creas. Y era como que ese era mi mantra de vida y así me pasé la vida y llegué. No significa que no puedas hacerlo, pero lo que dice el diseño humano es que hay una ruta más fácil. O sea, yo llegué a Wall Street a punta de sudor, lágrimas y todas las cosas que tú te pudieras imaginar, pero llegué y dije, lo hice, pero realmente era el precio que quería pagar. Si había una ruta más fácil, pero me doy cuenta, era más fácil, era mucho más fácil. Entonces, eso fue lo que siento que a veces falta comunicar. Tú puedes vivir y hacerlo. Lo que te dice el diseño es, por aquí va a ser un poquito sin resistencia. Y cuando hablamos de resistencia es eso, es estar operando bajo una energía de condicionamiento de lo que los otros están haciendo cuando nunca te paraste a decir realmente quién soy y cómo yo opero y cómo yo magnetizo y cómo yo me comunico con el mundo. Eh, Ahora, en la parte de categorías, yo pienso que se habla mucho de eso. ¿Por qué? Porque es lo más fácil de explicarte. Porque como humanos nos gusta catalogar las cosas. Sin embargo, si vas un poquito más adentro, yo empezaría por los centros antes del tipo. Es como, si tienes más tiempo y te gusta esto, y comienza a descubrir cuáles son tus centros definidos y no definidos, de ahí es donde sale el tipo. Pero entendiendo tus centros definidos y no definidos, tú ya puedes tener una historia un poquito más contundente para entender a mayor profundidad cada área de tu vida, yo diría.
Eso me parece súper grandioso porque yo también por muchos años, yo creo que he sido, bueno, soy manifestadora, pero he vivido siendo generadora. Entonces, mucho el de hacer, 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 hacer. Y, o sea, ¿cómo me cuesta quitármelo? No, no lo niego, me cuesta porque ya he estado como que programada tantos años, pero lo entiendo ahora, ¿no? Pero también entiendo que en mi momento de creación estoy tan metida que puedo pasar también varias horas creando, pero me estoy feliz, o sea, estoy tranquila, pero ya entiendo que de ahí tengo que descansar. Eh, pero antes era como que creo 5 minutos de descanso y vuelvo y empiezo de nuevo en mi rutina de volver a hacer el trabajo. Entonces, es eso. Y definitivamente algo que ya me hacía clic fue que definitivamente no he venido a hacer trabajos como que muy o sea, automáticos. No sé si vengo a hacer cosas repetitivas, 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 repetitivas. O sea, me aburro, me estreso, no, no va conmigo y es como que ya perdí, como se dice, el sentido de mi vida. Pero eso es lo extraordinario porque ya es como que, y empiezas a tus no negociables también. Esa es una de las cosas que me pasó y sobre todo en el trabajo. Empiezo a decir, ok, eso no va conmigo o esto empiezo a delegarlo con alguien. Y me enfoco más en esta otra parte de creación, tal vez un programa, porque también genero programas, entonces me enfoco en esto y la parte ya operativa se lo dejo a alguien que considero que también sea bueno en ese aspecto, ¿no? Porque tampoco no es que, ay, yo no lo quiero y se lo dejo a la primera persona que pase por ahí por mi camino, no, sino que también empiezo a medir y he empezado también a preguntarle fechas de nacimiento, hora, lugar de nacimiento a toda la gente que está a mi alrededor para poder también entender cómo me puedo comunicar con ellos, ¿no? Ahora, no, no te niego, o sea, esta herramienta yo internamente por mi formación es como que ya lo tenía, pero es un proceso, ¿no? Porque yo primero tengo que, por decir, sentarme contigo, Clau, en una sesión, hablo contigo, es como que para mí te hago mi escaneo, ¿no? Te voy conociendo, te voy conociendo y de ahí empiezo ya a hacer un trabajo contigo a nivel de terapia o a nivel de coaching, dependiendo de lo que estemos trabajando. Pero ahora con esta herramienta es súper más rápida, porque ya es que lo puedo tener listo antes de iniciar la sesión y ya podemos hacer como que trabajos un poquito más a profundidad y de manera más rápida. Entonces, eso me parece súper poderoso porque te ahorra el tiempo, o sea, te agiliza el tiempo. Entonces, y sobre todo, yo que necesito descansar un poco más de lo normal, entonces me agiliza bastante el tiempo. Me encanta lo que dices porque básicamente no necesitas, o sea, la herramienta se puede integrar en cualquier tipo de coaching, o sea, de interacción con las personas, exactamente para eso, no necesitas hacer lecturas de diseño humano, pero integrarlo, y eso es lo que vienen muchas emprendedoras, muchas clientas de esa manera. Es como que quiero la herramienta porque me ayuda a entender y servir mejor a mis clientes, a las personas con las que trabajo. O sea, tengo abogadas que la usan desde la parte de quiero conocerlos más a nivel personal a mis clientes para saber cómo guiarlos mejor. O desde tu caso, ¿no? De psicología o toda la parte de recursos humanos. Pero lo más importante es que la herramienta brinda compasión. ¿Por qué? Porque tú puedes tener compasión del proceso de la otra persona. Y lo puedes comenzar a ver desde tu familia, desde tus hijos. O sea, tal vez no lo quiero usar, ok, en el ambiente laboral como una herramienta extra, pero al menos sé lo básico para entender cómo comunicarme y desde dónde vienen las acciones de la otra persona y respetar eso y entender que es un ser distinto a mí y está operado de esta manera o opera de esta manera. Por ejemplo, a los proyectores, el diseño humano realmente nació, fue canalizado para usarse en niños, para que los niños puedan ser criados bajo su diseño. Otra cosa es que ya nosotros lo hemos cogido ahora a nuestra adultez y qué difícil es, como tú dices, qué difícil se me hace a veces no trabajar tanto, no ser productiva, y es porque somos seres no energéticos. Yo todavía sigo en ese proceso de condicionamiento porque la sociedad nos ha dicho, mientras más produces, más ganas, más haces, más cosas.
Y mi nuevo mantra es, mientras menos trabajo, más gano. Y literalmente, mientras menos trabajo, más gano. Pero fue un brainwash. O sea, yo lo tengo escrito por todos lados y la verdad es que a veces vuelvo a caer en el condicionamiento de tratar de operar como el 70% del mundo, cuando yo a veces puedo hacer algo en 2 horas y listo. Y fue algo que a otras personas les tomó 10. Entonces, no es que también si seas proyector has venido con menos capacidades, no, sino que es una forma distinta de poder hacer las cosas. Pero es darme esa compasión de decir, no necesito operar como todos. O si tuviera hijos, de poder decir, bueno, mi hijo es un proyector o mi hijo es un manifestador. ¿Cómo lo puedo guiar mejor para darle las herramientas de que viva su diseño, viva su energía y no se deje influenciar del resto? Y aprenda a reconocerla y aprenda a poner esos límites. Entonces, literalmente es una herramienta que puede, yo siento, en un futuro y va a comenzar a ingresar, si no es que ya esté ingresando en muchas otras áreas muy específicas dentro de nuestra sociedad, y me encantaría verla mucho más en el área de familias, ¿no? Porque eso es súper importante. En mi experiencia propia ha mejorado muchísimo desde que yo descubrí que mi esposo es manifestador, así como tú. Y mi manifestador en mi vida, como le llamo, me dio mucha compasión por su proceso y también de condicionamiento que ustedes como manifestadores tienen que hacer, que es totalmente contrario al del 90% de la población. Entonces, eso yo pienso que es uno de los regalos más grandes del diseño humano, el poder no solamente entenderte, pero poder entender a la otra persona desde su esencia. Sí, es impresionante, la verdad. Y este es un proceso, ¿no? Es como que haciendo un mini resumen de lo que estamos hablando, es que primero es sacar tu diseño, o sea, tu gráfico, ¿no? Igual voy a dejarlo ahí a través de las redes. Y lo segundo es, ok, ya tienes esto, ver tu type o tu tipo, ¿no? Ya aquí vuelves si quieres a rebobinar lo que hemos explicado de cada tipo, que lo he explicado súper bien. Y de ahí ya si quieres empezar a conocer un poquito más, de experimentar qué significa estar en blanco o estar pintado. Yo siempre digo, estas partes son como los chakras, ¿no? O sea, los chakras son 7, si no me equivoco, porque como te digo, Sí. no soy muy por ahí, pero aquí te enseñan 9, ¿no? 9 espacios. Y eso es algo que me pareció también muy interesante en el sentido de que cómo va evolucionando, ¿no? Entonces uno tiene un conocimiento previo que es una cultura súper general y Era como que antigua. súper antigua y ahora es como cómo ha evolucionado a 9 y tú dices, ¿en qué momento pasó? Y que la gente no habla de esto tampoco. Entonces, eso me pareció súper interesante. Y de ahí, después de entender qué significa esto, y una de las cosas muy importantes que también que lo manifiesto aquí, es que si está en blanco no significa que está hueco. No es que te hace falta, ¿no? ¿Qué hago para llenarlo? No, sino que también te puedes volver muy hábil, ¿no? Muy hábil en ese sentido, ¿no? Como lo que te hablé creo que en una sesión, es que, por decir, yo ya aprendí a cómo cuidar mi cuerpo, o sea, de enfermarme, yo no soy de enfermarme mucho más y entre comillas mi diseño vendría a ser como que podría tener una tendencia a enfermarme, pero me aprendía a cuidarlo y me he vuelto buena en eso, ¿no? Entonces yo ya intuyo en qué momento me quiero enfermar y empiezo a actuar de manera muy natural, o sea, con remedios naturales y sigo bien y me mantengo súper bien hasta el momento, ¿no? Entonces, eso es lo interesante y es empezar a investigar un poquito más. Y si necesitan, como se dice, una ayuda profesional, ahí está también Cloud, que hace lo que son lecturas y también hay varios especialistas que ahorita en la actualidad te están haciendo diferentes lecturas, ¿no? Porque una cosa es experimentarlo desde tu lado, pero a mí también me pasó que me agobio y qué es esto y después vienen las puertas que no lo ¿Cómo lo vamos a... integro? Y ¿Y cómo cómo lo y de ahí, integro? Ese después es de el problema. entenderlo, exacto, después de entenderlo, la integración. Ahora, ¿cómo lo vivo en el día a día, no? Ese es lo... Totalmente, totalmente. Y me encanta el orden que pusiste. Lo que agregaría es, después de ver tu tipo, iría a ver mi estrategia, iría a ver mi autoridad. Esos son los tres más importantes, tipo, estrategia y autoridad. Y si comienzo a integrar esos, recién me movería a centros. Eh, Ahora, lo otro es, pues sí, normalmente lo que pasa es que comenzamos a desintegrar cada parte como si fuera una unidad sola. Y
no es una unidad sola, informa holísticamente a todo este mapa. Cada que hago más lecturas, me encanta poder ver que naciste diseñada de esa forma por una razón, porque cada partecita informa la otra. Es como que a veces veo el perfil, luego veo el centro y digo, pero claro, necesitas tener este centro así para que tu perfil todavía sea mucho más poderoso o tal y tal cosa. Entonces, eh, cuando mires tu gráfico, no lo mires como que qué me falta con esas cosas que están huecas, míralo como un todo, míralo como que, wow, es realmente es en esos centros que están no coloreados donde tengo mi mayor potencial de sabiduría infinita. Y es por eso que yo digo, los reflectores son seres súper poderosos, son los que tienen todo, todo en blanco. Imagínate cuánto potencial hay ahí para poder guiar a la humanidad también. Eh, Totalmente, totalmente la parte de si sientes que ya llegaste a una etapa en la que, ok, ya lo leí, ya descubrí, el siguiente paso yo diría es una lectura personalizada eh, para que entiendas la historia de todo junto, que es básicamente cuando lees cuadros, eso es lo que haces, es contar la historia. Si alguien te lee un cuadro y solamente te habla de cada parte, definitivamente eso no es una persona que hace lecturas de diseño humano, porque necesitas poder integrar todas esas partes para dar ese perfil de energético, de cómo cada cosa interactúa con la otra y te guía en ese camino al final es vivir y retomar la manera en que quieres vivir, en la manera en que estás diseñada a vivir, ¿no? Retomar el poder de qué funciona para ti. Y si hay algo en lo que podrías resumir el diseño humano es comienzas a tomar decisiones alineadas, porque si te das cuenta tu vida entera es acerca de tomar decisiones. Cada día estás tomando decisiones y uno de los mayores regalos del diseño es enseñarte cómo tomar decisiones. Y es por eso que vuelvo a lo mismo. Así tú no sepas nada de diseño humano, si aprendes solamente tu autoridad, tu estrategia y tu tipo, puedas cambiar tu vida y comenzar a alinearla a donde realmente estás destinado a ir. Y eso fue mi caso. O sea, en el 2017 yo no estaba estudiando diseño humano, leía y empecé por eso, empecé por esas tres cosas. No sé si lo leí en un post, en un podcast, pero me acuerdo que dijeron empieza por ahí. Y yo dije, bueno, como ya me abrumé en una semana viendo todo, ya entendí que esto no lo voy a entender en una semana, pues voy a empezar por esos tres. Y volví a eso, a lo más básico, a esperar esas invitaciones, a seguir, a comenzar a reconectar con mi intuición, con mi cuerpo, porque soy autoridad esplénica en mi caso. Y en un año y medio yo ya había renunciado a ese trabajo que no quería, ya estaba encaminada a vivir mi propósito, algo que no me hubiese imaginado que hubiera pasado. Y eso fue los únicos tres ingredientes que hice durante ese año. Seguía trabajando, pero comencé a integrar mi diseño. Eso es básicamente cómo comencé a tomar decisiones, a esperar esas invitaciones, a dejar de forzar y autoinvitarme muchas veces como proyectora y decir, ok, voy a reconocerme y cuando me reconozco voy a poder recibir esos reconocimientos, esas invitaciones a los lugares adecuados. Entonces, ese es, yo diría, mi consejo para todos que recién están empezando. Saca tu gráfico, enfócate en esos tres niveles, esas tres partecitas y comienza poco a poco a vivir esa estrategia y esa es autoridad, la manera en que has venido a tomar decisiones y comienza a encaminarte hacia tu destino. Qué bonito, Clau. Este, bueno, en sí esta iba a ser una conversación bastante breve, bastante corta. Yo sé que es un pedacito del iceberg que estamos haciendo aquí. Yo creo que deberíamos hacer una segunda para poder. Que lo pidan en los comentarios, en el Instagram. Sí, es súper, súper interesante y sobre todo porque hay bastante información, ¿no? Hay bastante información. Igual, Sería interesante ver la parte de trabajo. Uf, yo tengo mucho para hablar de la parte laboral, que me encantaría y sé que tu público tiene bastante enfocado tal vez a eso, así que tal vez ese sea el siguiente tema. siguiente tema podría ser, así es. Bueno, por mi parte, quiero agradecerte, Clau, por tu tiempo. Sé que también tu tiempo es súper valioso, así que muchas, muchas gracias de todos en general, pero como has venido diseñada, yo sé que ves la parte energética muy bien, a dónde pones tu energía. Entonces, muchas gracias por tu tiempo el día de hoy y voy a estar compartiendo todas las redes sociales de Clau, así que atentas, así que no sé si quieres cerrar con algún mensaje final. Gracias a ti, gracias por invitarme como buena proyectora. Tenía que aceptar esta invitación, resonó en mi esplénico en lo más profundo. Y a todos los que estén escuchando, gracias por su tiempo también. Y si de alguna manera u otra esto les sirvió, entonces creo que
hemos logrado el objetivo del día. Gracias, Jessica. Muchas gracias. ¿Quieres hablar con nosotros? Escríbenos a atodonospasa@damaiCommunity.com para compartir tus experiencias con nuestra comunidad. Escúchanos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.